Y listo, creo que ya estamos en vivo. Quiero mandar un fuerte saludo a todas las personas que están ya en el preámbulo justo antes de que inicie esta transmisión. Y ahora estoy bastante contento de poder estar acá en vivo con todos ustedes. Muy buenas noches a todas las personas de Perú y Argentina que vayan a ver esto, incluso en diferido. Estoy hoy día con el economista Diego Giacomini. Diego Giacomini es licenciado en Economía, especializado en Economía Internacional en la UBA, Master of Science in International Economics University of Essex, que es en Reino Unido, y acá estoy con él y pues estoy bastante contento de tenerlo. Creo que es una persona que muchos de ustedes me habían pedido y por fin tenemos acá un directo en el cual vamos a hablar de todo. Diego ya me dijo que está complacido de hablar de cualquier tema, así que hoy vamos a responder muchas dudas que ustedes tienen sobre su persona y varios temas económicos, políticos, incluso filosóficos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mirko? Un placer estar con vos, un placer estar con tu audiencia de tu país hermano, peruano, que los argentinos los queremos mucho. Aparte sé que nos quieren, lo cual es bastante una excepción en Latinoamérica. Dale. No, Diego, el cariño está y sobre todo toda la audiencia está esperando un en vivo así. Ya hay más de 70 personas conectadas, lo cual es increíble. Acabamos de iniciar literalmente y muchas personas acá en Perú seguimos tu trabajo, veíamos varios capítulos Gracias. de Economía al Cuadrado, creo que se llamaba. Economía al cuadrado. Era un programa que siempre veía y siempre estoy atento. Me he visto varios, me he visto sobre todo unos 4 o 5 capítulos que fueron seguidos, por qué el socialismo no funcionaba, creo, la teoría valor trabajo, que dedicaste 4 o 5 Sí. programas, me los escuché todos, o sea, soy un gran seguidor de tu trabajo. Y el día Vuelve de hoy... la semana que viene. Ah, Hice 100 perfecto. programas hasta ahora y la temporada número 4 empieza el próximo martes y va a empezar haciéndole una entrevista que va a durar varios programas a Nicolás Moraz. Buenísimo, buenísimo. Entonces se viene acá, lo escuchan en exclusiva en Amanecer Libertario, entrevista con Nicolás Moraz junto con Diego Giacomini en su programa Economía al Cuadrado, que regresa la próxima semana. Y Diego, quería empezar para que me cuentes, ¿cómo así te interesaste en economía? Porque bueno, es algo que normalmente, al menos yo que estoy acá, no he escuchado. ¿Cómo te interesaste en la economía y sobre todo por la rama austriaca? Porque sabemos que, si no me equivoco, debe ser la rama menos conocida en general. En general, la economía que se estudia, sobre todo acá en Perú, es economía keynesiana y la rama austriaca o no se toca o es muy poco vista y solamente es enseñada por determinados profesores. Bueno, les cuento. Cuando terminaba mi secundaria, que fue en 1989, yo tengo 49 años, ese año fue el primer año de hiperinflación de Argentina, que tuvo 4.932% de inflación en un año. Y me acuerdo que yo iba al colegio secundario, el último año tenía que decidir la carrera, y iba a la tarde, entraba al mediodía, a la 1 de la tarde, salía a las 7, y la casa de cambio decía, por ejemplo, dólar 100. Y cuando salía a las 7 de la tarde decía dólar 150. Al día siguiente entraba y decía dólar 200. Y cuando salía decía dólar 260. Y bueno, y el ticket del viaje en metro cambiaba capaz de precio de la mañana a la noche. Y yo quería entender ese fenómeno. Y bueno, y encima en quinto año tenía economía, me encantó como materia, decidí estudiar economía. Y con respecto a la rama austríaca, les cuento. Lo que pasa en Perú no es que pasa solamente en Perú. Pasa en Argentina, pasa en Perú, pasa en toda la región, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa. Yo estudié en Inglaterra. La escuela austríaca está, yo lo digo con todas las letras, proscripta, ausente en las universidades, porque las universidades, más o menos con sus diferencias entre países, a unos lo hacen más fuerte, otros con más intensidad, otras con menos, adoctrinan en la religión de el Estado, la política y los burócratas, porque la educación es el instrumento de dominio más potente y efectivo que tiene la casta política. Entonces, si nos hacen creer que es necesario un Estado, si nos hacen creer que el mercado es malo, si nos hacen creer que el empresario es injusto,
y que para remediar eso hace falta un Estado que intervenga con políticas públicas activas de redistribución del ingreso, de persecución de la injusticia social, porque digo injusticia social, porque rompe el precepto básico de la justicia, que es la igualdad ante la ley, que la ley es una sola, son los derechos naturales. Bueno, eso lo rompe la justicia social. Entonces, por eso le digo injusticia. Obviamente, si logran que creamos eso, automáticamente logra que nosotros le demos la legitimación a su accionar. Y eso le permite al Estado avanzar, y el Estado son hombres de carne y hueso, burócratas, avanzar sobre los derechos naturales del individuo, sobre la propiedad privada. ¿Y esto qué hace? Esto empodera al poder político, empodera a los medios políticos en detrimento de la acción humana, en detrimento del poder social y los medios económicos. Entonces, cada vez hay menos individuos, menos libertad y del otro lado, más tiranía, más política y más Estado. Obviamente, ¿por qué está proscripta la escuela austríaca? Porque si entendemos, internalizamos y creemos en la teoría austríaca y en la filosofía detrás de la economía austríaca, automáticamente vamos a deslegitimar el sistema de democracia universal republicana y representativa, vamos a deslegitimar al Estado, que es el único enemigo, y vamos a deslegitimar a los burócratas del Estado. En consecuencia, la política se va a quedar sin sustento. Y este orden y este sistema se cae como un castillo de naipes en una tarde ventosa en la playa, que viene una ola y con el viento lo derriba. O sea, tiene que estar oculta, porque si no está oculta, corre en riesgo los privilegios de casta que tiene los burócratas del Estado a partir del monopolio de la justicia y de la seguridad que tiene el Estado, y ellos usufructúan en su beneficio y en contra nuestra. Perdón, tenía el micrófono apagado. Ya me has dado la respuesta, te decía Diego, a este interrogante de por qué la economía austríaca está tan escondida. Bueno, uno de los debates del siglo pasado fue Hayek versus Keynes, pero todo el mundo conoce a Keynes y los estudiantes de economía no conocen a Hayek, no han visto libros de la escuela austríaca. Yo mismo tenía pensado estudiar economía en mi país, pero al ver las mallas, pues no me convenció, decidí estudiar otra carrera y hacer un máster en alguna universidad de la escuela austríaca. Me pareció más enriquecedor que aprender todo en una carrera, llegar hasta el final y tener que desaprender todo lo que me han enseñado. Por eso es que decidí cambiar y dedicarme a otra carrera, porque me parecía incluso mejor que me estaba haciendo una ayuda. ¿Tú qué recomiendas? Porque hay muchas personas que me han escrito a raíz del canal y están estudiando economía y están viendo todo lo contrario a lo que, por ejemplo, yo hablo en el canal o lo que tú predicas. ¿Qué sería lo ideal? ¿Sería bueno empezar a decir, ok, solamente aprendo esto para terminar la carrera y ya está? ¿O simplemente digo, antes de entrar a esta carrera, prefiero, no sé, hacer un máster en economía austriaca, ver otra carrera y hacerlo? O sea, ¿tú recomiendas entrar a una carrera de economía actualmente sabiendo que no vas a ver casi nada de escuela austriaca? Bueno, es muy interesante, Mirko, tu pregunta, porque esto es parte de la educación pública. ¿Qué quiere decir pública? Que los contenidos son diagramados por el Estado, por funcionarios del Estado. O sea, ¿qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Cuánto se enseña? ¿Dónde se enseña? ¿De qué manera se enseña? Eso lo digita los funcionarios del Estado. Gestión estatal o de gestión privada. Eso simplemente marca la billetera de quien lo paga. Estatal si lo pagan todos los contribuyentes,
privado si lo paga el consumidor. Pero esta diferenciación de gestión público-privada no interesa en materia del conocimiento. Más o menos se enseña exactamente lo mismo. A ver, en las universidades no se enseña lo que nosotros necesitamos aprender. El sistema institucional enseña lo que los burócratas necesitan meternos a nosotros en la cabeza, aunque sea con forceps. Y esto es muy interesante porque la educación tiene la capacidad, mediante la institucionalización, de crear su propia demanda. O sea, primero fue la educación pública primaria obligatoria, que en Argentina, como en Latinoamérica, está copiado el modelo puritano de Nueva Inglaterra, de Massachusetts, que a su vez es la educación pública obligatoria luterana de Prusia y calvinista de Suiza, que fue obligatoria para enseñar a obedecer al Estado y para creer en la reforma protestante de Calvino y Lutero, respectivamente. ¿Por qué es importante entender esto? Porque al crear su propia demanda, las universidades, las empresas, o sea, cualquier marco institucional donde uno trabaje, exige ese papelucho que en realidad enseña, pero nosotros no aprendemos ni adquirimos saber, que son dos. Enseñar no tiene como complementario adquirir saber y mucho menos sabiduría. Por ejemplo, yo todo mi conocimiento de escuela austríaca, todo mi conocimiento filosófico, de filosofía política, en las ideas de la libertad, en el derecho natural, lo aprendí todo solo, leyendo lo que yo elegía leer, lo que yo quería, en mi casa, en mis vacaciones, en mi auto, leyendo a la noche en la mesa de luz, que es la manera natural que uno aprende. Porque uno, para aprender y adquirir lo realmente importante, necesita dos ingredientes. Primero, la libertad. Y segundo, derivada de la libertad, el pleno ejercicio de la individualidad. ¿Por qué? Porque somos todos diferentes. Todos tenemos diferentes gustos, diferentes preferencias, diferentes intereses, diferentes habilidades. Y todo eso lo utilizamos en libertad y en base a nuestro individualismo. ¿De qué manera? Mezclamos el conocimiento empírico con nuestra razón. Y de la interacción del conocimiento empírico y nuestra razón, intelecto, a partir de eso transformamos el entorno para hacernos de los medios, que son los instrumentos, que es lo que aprendemos, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, para correr detrás de los fines, que son sobrevivir, vivir, prosperar, desarrollarnos, en definitiva, alcanzar desde nuestro utilitarismo individual, que es el único campo donde el utilitarismo tiene razón de existir. ¿Por qué? Porque yo conozco mis gustos, mis preferencias, mis habilidades, conozco mi restricción presupuestaria, entonces puedo construir mi función de bienestar individual porque tengo la información para hacerlo. Entonces corro detrás de mi objetivo, de mi fin, con todo esto que expliqué, que es alcanzar mi felicidad. Entonces, yo les sugiero ante tu pregunta, asistan a clase, den las materias, nunca se olviden su espíritu crítico de lo que están estudiando en la educación formal, institucionalizada de las universidades que tienen el sello de ISO 9002 del Estado, y pasan los exámenes, y mientras estudian en la universidad, además lee lo que quieren leer, lo que les gusta, que una vez recibidos,
Ahí empieza la carrera del conocimiento. Van a aprender mucho más entre los 30 y los 40, y entre los 40 y los 50, que entre los 20 y los 25 redondeando en la universidad. ¿Está contestada? Sí, no, perfecto. Me ha respondido bastante bien, lo cual me deja bastante satisfecho. Y ahora bien, tú has dicho algo muy interesante y esto es, o sea, una respuesta a lo que muchos, por ejemplo, dicen por acá. No sé cómo estará el caso de Argentina. Por acá muchos dicen, no, pero es que esas ideas, o sea, hay que ir, no sé, hay que gastarse un dineral en alguna carrera para aprenderlas, pero tú has dicho algo muy interesante, que tú lo has aprendido de manera autodidacta, lo cual no es necesario estudiar una carrera 5 o 6 años para aprender estas ideas, sino que puedes aprenderlo de manera individual en alguna carrera, empezar leyendo estos libros que tampoco es que sean recontra caros, sobre todo acá en Perú, con todo lo que es el mercado informal, etcétera. Entonces es una materia que puede ser aprendida de manera individual y vas a saber mucho más de lo que no te enseñan en universidades. ¿Tú qué opinas de esto? Que muchas personas dicen, no, pero es que es algo para intelectuales, la gente del pueblo no podría, o sea, como que es un pensamiento que yo, por al menos yo no comparto. Totalmente de acuerdo con vos, Mirko. No, debe ser aprendido individualmente, respondiendo a los intereses de cada uno y cada uno ejerciendo su libertad, porque lo que aprendas de esa manera, lo vas a internalizar, lo vas a adquirir como conocimiento y lo vas a añadir a tu sabiduría mucho más que lo que te obligaron a aprender para dar un examen en una universidad y obtener un papel con un sello. Porque esto es muy importante. Yo creo que, esto para más adelante seguro me preguntarás, yo creo que la revolución de la libertad, que estoy escribiendo un libro que se llama La Revolución de la Libertad, creo que se va a llamar de esa manera, es mucho de filosofía política, también de economía, empieza por nuestra cabeza. Es el punto de partida y el más importante. Nosotros tenemos que deslegitimar en nuestra cabeza al Estado. Tenemos que internalizar que el Estado es nuestro enemigo. Tenemos que entender que hay que socavarle el piso a las ideas de que se necesita Estado, de que se necesita burócratas. Hay que deslegitimar al Dios fallido de la democracia, que es un sistema totalmente perimido. Pero para empezar ese trabajo, hay que deslegitimar al sistema educativo. El sistema educativo no te da oportunidades. El sistema educativo no iguala. ¿Por qué? Porque es imposible igualar. A ver, si el Estado me agarraba a mí a los 5 años y me ponía en una escuela pública de jugar al fútbol para que Messi y yo jugáramos igual al fútbol, el Estado argentino no lo iba a lograr nunca, porque están mis intereses, está mi individualidad, mis gustos, mi preferencia y sobre todo mis habilidades. No se puede ir contra eso. El igualitarismo va contra la esencia, contra la naturaleza del ser humano. Y si el igualitarismo va contra la esencia y la naturaleza del ser humano, jamás puede ser la vara de lo que mida lo que es justo o lo que es injusto. Que en la educación pública te enseñan que algo está bien si es igualitario. Te enseñan si está mal si algo no es igualitario. Por lo tanto, algo es justo si logra alcanzar el igualitarismo y algo es injusto si propaga todo lo contrario. Ahora bien, en esto que acabo de decir, ¿cómo entra el burócrata y el Estado? Esos son los agentes que aseguran el igualitarismo. O sea, vos te das cuenta que todo esto es una mentira, una patraña para empoderarlos. Pero estábamos diciendo, la revolución empieza en nuestra cabeza y por deslegitimar la educación. Tenemos que entender que es necesaria la desescolarización, paulatina, de a poco y sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, no quiere decir dejemos de ir al colegio del Estado o formal, institucional, que ponen en mi país. No, quiere decir vayamos,
pero minimicemos lo máximo que podamos la atención que le doy a eso, apruebo, me saco la obligación de encima y tengo que tener en mi cabeza que lo importante es leer afuera del colegio formal, aprender afuera del colegio formal. ¿Se entiende? Si a mí me dan para elegir, mando a mi hijo a un colegio de 4 horas o uno de 8 horas, lo mando al de 4 y que después las otras 4 horas se forme afuera en lo que realmente le guste y le interese. ¿Se entiende? Eso es la descolarización. Y eso ayuda a deslegitimar la educación pública obligatoria, que es el mecanismo de adoctrinamiento más potente que tiene el Estado. De acuerdo, Diego, creo que la gente está muy encantada con lo que está diciendo, veo bastante aceptación. Y te quería hacer una pregunta bien chica que acá me hicieron una donación. No conozco el tema, me imagino que tú sí, al menos yo no. Si no lo conoces, pasamos a otra. Gracias, César Cabello. Pregunta lo siguiente: ¿cómo accedo al estudio Passing LEVAC que sé que aplica para Argentina, pero quiero aplicarlo para Perú? ¿Y de qué forma evito caer en una reformulación ante un keynesiano, debe ser? No Me sé si imagino que se debe estar refiriendo a Passing the Buck, que es un trabajo en Argentina que con 3 indicadores diferentes miden, hace un ranking, una tabla de posiciones, como si fuera un campeonato de fútbol, desde primero a último, de las presidencias de los presidentes argentinos. Se llama Passing the Buck. Okay. Passing, como dice ahí, Buck, B larga, U, C, K, todo junto. Lo googlea, está el PDF de 46, 48 hojas, se lo baja y ahí explica cómo se construye cada indicador, que son 3, que los indicadores se usan a lo largo y a lo ancho de todos los estudios de este tipo en el mundo, y lo va a poder hacer para Perú. Ok, correcto. Y creo, bueno, de Keynes, no te preocupes que estoy seguro que vamos a ir hablando. Y bueno, Diego, has respondido preguntas que, bueno, yo tenía bastantes dudas y la gente también, y estamos entrando en un terreno que más o menos me gusta. Y ahora bien, tú eres un libertario, o sea, pero ya es una pregunta que se conoce, pero quiero saber el cómo llegaste ahí. Tú eres un libertario, anarcocapitalista, anarquista de mercado. Quiero saber cómo fue tu llegada hacia esas ideas. Tú empezaste como la gran mayoría de personas que al menos yo conozco, que primero empezaron liberalismo clásico, menarquismo, anarcocapitalismo, o de frente, no sé, conociste las ideas de la libertad y te fuiste por ese lado de una. ¿Cómo fue tu aceptación? ¿Primero lo negaste y dijiste, no, esto no es posible, o tal vez es posible, o lo dijiste, ok, esto es? ¿Cómo fue tu evolución en ese sentido? Mira, yo en la primaria fui a un colegio inglés acá en Argentina y yo siempre fui muy pro-british en ese sentido, muy pro-británico, y siempre pensé, o sea, cuando vos comparás Inglaterra con the continent, el continente, como dicen ellos, obviamente siempre han tenido una inclinación en términos relativos, comparativos contra el continente, en favor de las ideas de la libertad, mucho más arraigada, fuerte, ¿no? Entonces, desde pequeño, mirando en retrospectiva, no me daba cuenta porque tenía 8, 9, 10 años, puedo decir ahora que era liberal desde pequeño. Pero aparte era liberal porque para mí, ahora soy liberal radical, o sea, anarquista de libre mercado. Para mí, en términos políticos, de filosofía política, después está el campo filosófico, pero en términos de filosofía política, el liberalismo es oponerse a cualquier tipo de poder concentrado, ya sea político o económico, que quiera avanzar sobre el individuo y los derechos naturales del individuo. Como decimos en Argentina, yo era un mocoso, que es un pequeño, un mocoso de 9, 10 años, y me vivía rebelando contra las maestras, contra la directora, la vicedirectora del colegio. Mis padres, realmente pobres, se la vieron negra porque venía con notas de mala conducta realmente todas las semanas. Porque me rebelaba y cuestionaba permanentemente todo. ¿Ok? Listo.
Cuando voy a la secundaria, que voy al Colegio Nacional de Buenos Aires, que es la secundaria de la Universidad de Buenos Aires acá en Argentina, entro a la secundaria en la primavera alfonsinista. ¿Qué es esto? Les cuento, hermanos peruanos. Cuando Argentina sale de la dictadura genocida más grande de toda su historia, en 1983, el 10 de diciembre, yo enseguida entro a la secundaria y viene toda la revolución del centro de estudiantes, que se vuelve a crear, el colegio más politizado de la historia de Argentina, de toda la historia de Argentina fui yo. Bueno, eran todos zurdos, la mayoría, los que participaban. Bueno, y yo era liberal. En aquel entonces se llamaba UCD, el Partido Liberal de Argentina, con Alzogaray. Entonces era un rara avis en la secundaria. Perfecto. Después fui a la Universidad de Buenos Aires, exactamente lo mismo, y siempre fui antisistema. Me acuerdo, tenía 13, 14 años y escuchaba a los Sex Pistols. Me acuerdo en aquel momento, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Está en mi individualidad cuestionar, está en mi individualidad. Si me dicen blanco, y che, el blanco no debe estar bien. Averigüemos sobre el negro. Entonces, en la Universidad de Buenos Aires, que es una fábrica taylorista, fordista, de economistas keynesianos, yo dije, uy, la escuela austríaca, esta que no la nombran nunca, porque a ver, vos salís de las universidades pensando que von Mises y von Hayek son el 9 y el 10 de Holanda y que van a jugar el Mundial. ¿No? Entonces ahí me fui después a estudiar en Inglaterra. Está claro que en Inglaterra no existe la escuela austríaca, tampoco en la universidad, menos en un posgrado. Entonces volví y solo empecé a estudiar el tema de la escuela austríaca de a poco y fui avanzando. Y realmente yo en los últimos años, practiqué triatlón durante 8 años seguidos, o sea, te ubico 10 entrenamientos semanales, se descansa un solo día al mes, y dejé de competir, y en los últimos 3, 4 años, que ya he evolucionado mucho, porque realmente en los últimos 4 años yo creo que he aprendido el equivalente que habría aprendido en toda la universidad, todo el posgrado, 3 veces, por 3, ¿no? Entonces he evolucionado mucho. ¿Y qué sucede? Y esto me gustaría transmitirle a tu público. El liberalismo clásico está mal, es contradictorio y es inconsistente. Y esto la teoría lo ha enmendado. Si querés, después lo explico bien. Voy a lo primero. ¿Cómo te das cuenta? Muy fácil de empezar a internalizar. Después, si querés, lo explico. Mirá todos los grandes referentes liberales, llamémoslo clásicos. Empecemos por países. Jefferson, ¿no? Estados Unidos. Pasaron 70, 80 años, ¿no? Y tuvo como herederos a Thoreau, a Lysander Spooner. ¿Ok? Lysander Spooner, padre de los anarquistas de Boston, o sea, un liberal clásico deviene el liberal radical en las generaciones posteriores. Vayamos a Francia. Bastiat. El discípulo de Bastiat, ¿quién fue? Molinari. Molinari es el primero que escribe, Gustave de Molinari, que escribe que la justicia y la seguridad no tienen que ser prestadas en forma de monopolio del Estado. Y eso es lo que toma Rothbard en Poder y Mercado y escribe el primer capítulo donde ensaya cómo para él podría ser la justicia y la seguridad prestada por empresas privadas en competencia en libre mercado. Bueno, Francia, ya te dije. Inglaterra, tenés a Locke en 1680, muy interesante. En 1120, entre 1720 y 1723, aparecen las cartas de Catón. Correcto. Catón, el nombre, es el enemigo de el César en la historia romana, el enemigo político. Ok, entonces, las cartas de Catón se publican entre 1720 y 1723
Y son los Whigs, se llaman. Toman a Locke y lo radicalizan y dicen, mirá, para que se entienda rápido, si el político no te cumple y se excede de proteger tu derecho natural y se anima a dar un paso más e intrometerse en algo más que proteger tu derecho natural, tenés el derecho de rajarlo. Listo. De hecho, las cartas de Catón de los Whigs fueron muy leídas y muy publicadas en Estados Unidos y son el padre y la madre intelectual de la Revolución Americana de Jefferson. ¿Ok? Eso 1720. Seguimos avanzando. ¿Y cómo terminó Inglaterra? Terminó en Herbert Spencer y en Godwin, William Godwin, que es el padre del anarquismo. Entonces, en Inglaterra también el liberalismo clásico evoluciona, progresa, enmienda sus errores y termina en el liberalismo radical. Vayamos al idioma alemán. Idioma alemán. Escuela austríaca. Tenés Menger, von Bauer, Mises, Hayek. Mises cruza el Atlántico y tiene dos discípulos. Uno es Rothbard y el otro es Israel Kirchner, que son, sobre todo Rothbard, es liberal radical Rothbard. ¿Ok? Y a su vez después tienen de hijos intelectuales, ¿a quién? A Jesús Huerta de Soto y a Hans Hermann Hoppe. Sí, correcto. Listo. Entonces, ¿qué te quiero decir? El liberalismo clásico fracasó, o sea, cumplió un rol muy importante, que fue una revolución muy importante. Nos liberó del yugo opresor de la monarquía absolutista. Pero cometió un error garrafal, que es creer, aceptar al Estado. Pensar que era necesario, que tenía que haber un Estado para prestar seguridad y justicia. Entonces le dio el monopolio de la seguridad y justicia y creó las constituciones liberales. A ver, esto es de economista. Un monopolio está condenado a crecer para maximizar su renta extraordinaria monopólica. La renta extraordinaria monopólica del Estado, ¿qué es? Es el gasto público, que se financia con impuestos, se financia con impuesto inflacionario, se financia con endeudamiento, que es una traslación de recursos de los que no nacieron para pagar la fiesta de los burócratas de hoy en día. Entonces, cuando vos ves esto y mirás, concreto, a principios del siglo XIX, el gasto público era 3% del PBI. Cuando se abandona el liberalismo y se va al neoconservadurismo, en la segunda mitad del siglo XIX llega al 7%. En 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, rondaba el 12%. Cuando después de la Primera Guerra Mundial el presidente Wilson exporta el régimen de la democracia y lo hace hegemónico en todo Occidente, pasa al 20%. Y hoy estamos en el 50%. Y se llevaron puesto el patrón oro, hay dinero fiat, el mundo tiene un ratio de deuda PBI del 120%. En los 100 años antes de la creación de la Reserva Federal, el índice de precios de Inglaterra y de Estados Unidos en 100 años bajó entre el 20 y el 35%. Entre 1913 y el 2020, el índice de precios minorista de Inglaterra aumentó 9.200% y el americano casi 3.000. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El Estado no paró de crecer. Y esto es un juego de suma cero. Es medios políticos, poder político contra medios económicos y poder social. Más Estado es menos libertad. Más Estado es menos derechos individuales. Más Estado es más tiranía. ¿Y qué sucede? Esto lo explicó primero Lysander Spooner, que escribió La Constitución sin autoridad no es traición, y explica que en democracia los burócratas no son nuestros representantes y pueden hacer lo que quieran, y ahí está el problema.
Y después esto lo podemos atar con la teoría de la propiedad que Herman Hoppe aplica a los regímenes de gobierno, y la democracia universal representativa, lean Monarquía, Democracia y Orden Natural, que también se llama Democracy, The God That Failed, sí, correcto. Explica muy bien que es un régimen condenado a avanzar contra el individuo y la propiedad privada, llevando a la descivilización. Entonces, todo este andamiaje que acabo de mencionar no tiene nada de liberal clásico. Y aparte es una cosa, y cierro, los sistemas sociopolíticos económicos avanzan siempre hacia adelante. ¿Por qué? Porque la evolución de los sistemas surge de la acción humana, que es un proceso dinámico y constante, permanente de aprendizaje, en el cual todos nosotros interactuando vamos generando información, creando, descubriendo información. Entonces no se puede volver al pasado. O sea, así como no se puede volver a la monarquía absolutista porque no va a tener legitimación de la gente, no se puede volver al liberalismo clásico porque ya nadie lo va a legitimar, la gente no lo quiere ver ni en figurita. De hecho, los liberales clásicos se transformaron en los neoconservadores que desde mitad del siglo XIX hasta hoy, la gente en democracia universal representativa le da la espalda, no los vota y le vive entregando la victoria en bandeja de plata al socialismo y al Estado. O sea, los neoconservadores trasvestidos de liberales son los peores enemigos, porque son los que aseguran que el socialismo y el Estado crezcan sistemáticamente y en forma permanente. Correcto, Diego. Me he limitado a escuchar bastante porque me ha gustado mucho cómo has hecho esta retroinspección que me ha parecido espectacular y he aprendido bastante con ello. Va a quedar grabado y estoy seguro que muchas personas que han escuchado esto lo quieren volver a repetir, lo van a tener ahí grabado. Me ha parecido bastante bien. Ahora quería preguntarte algo antes de pasar ya a otro tema para acabar con esto. Para entrar a otro tema. Es la entrada a otro tema picante. Dale. Que mucha gente me ha pedido que te pregunte. Tú como anarquista de libre mercado, ¿tú obvias o detestas que la libertad llegue a través del poder político? Entonces, mi pregunta cae de madura. Si no utilizamos el poder político, ¿cómo instalamos un régimen de la libertad sin usar medios políticos? Porque la gente más o menos piensa esto y piensa, no sé, sendero luminoso, pero en vez de sendero luminoso, sendero libertario. Más o menos piensa eso. ¿Cómo sería? Bueno, voy a contestar, voy a tratar de ser ordenado. Primero, creer que se puede llegar a la libertad a través de los medios políticos es como pensar que se hace helado adentro de un horno a 500 grados centígrados. ¿Ok? O sea, es querer llegar y propagar la libertad a través de los medios políticos institucionales con un Estado detrás, es como querer jugar al fútbol con la mano. No, es la antítesis, no se puede. O sea, el medio político está condenado a avanzar sobre la libertad. Y el siglo XX es una prueba de esto. Las dictaduras parlamentarias que tenemos hoy, ¿qué hacen? Te cuento qué hacen. Te dicen, llega el 30 de diciembre, se juntan todos los burócratas que no son nuestros representantes, si querés explico después por qué. Esto lo explica muy bien Lysander Spooner. Y dicen, bueno, a partir del 1 de enero, pasado mañana, viste que hasta ayer trabajabas 6 meses para el Estado y 6 meses para vos y te quedaban 100 pesos y con esos 100 pesos podías gastarlos en lo que quisieras. Bueno, no, a partir de mañana, de esos 100 pesos ya no son más tuyos. Disponé de 80. Ahora hay otros 20 que los necesitamos para
cualquier política pública. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud, es más, es muy interesante. ¿Cómo surge el Estado? Porque esto es interesante. No puede alcanzarse la libertad por los medios políticos, porque los medios políticos es el Estado. El Estado surge y cuando surge el Estado, surgen los medios políticos. ¿Y cómo surge el Estado? El Estado Tengo ahí surge... teoría predatoria del Estado, por ejemplo, me suena, Miguel Ancho Bastos. Bueno, el Estado surge, ahí está, Miguel Ángel entiende mucho de esto, surge cuando un grupo de gente decide organizarse espontáneamente, avanzar sobre el pueblo vecino, invadirlo, conquistarlo, sojuzgarlo y ponerlo a trabajar para él. Entonces explota el esfuerzo de su trabajo, explota los medios económicos y vive como rémora parasitariamente de ellos. Ahí surge el Estado. Entonces, pretender que el Estado te lleve a la libertad es como pretender que el máximo violador de toda la historia cuide a un conjunto de nenas en un jardín de infantes de 5 años. No, empezamos mal. O sea, es realmente muy peligroso pensar de esa manera. Punto número 1. Punto número 2. Cuando lean Democracia, Monarquía, Democracia y Orden Natural de Hermann Hoppe, ustedes se van a dar cuenta que la democracia universal representativa, no me voy a explayar, es el sistema de gobierno que tiene llevados a la perfección todos los esquemas de incentivos para que los burócratas que detentan el poder político solamente vayan por más poder político, por más avance y destrucción de los derechos naturales y por menos libertad. Y a su vez es el sistema de gobierno o el régimen de gobierno que tiene los anticuerpos perfectos desarrollados para evitar que cualquier cambio pueda ser ejecutado con las reglas del sistema, desde adentro del sistema y desde arriba del sistema. ¿No viste que en todos los países del mundo qué te dicen los burócratas? Te dicen, escúchame, la democracia es buenísima, te dicen. Te dicen, hacete un partido, presentate elecciones, ganá las elecciones, hacete gobierno y cambia las cosas. ¿Vos pensás que alguien te invita a eso? Y si te invita, pone en riesgo sus privilegios de casta y su dominio. No, si los pusiera en riesgo y realmente existiera la posibilidad que vos, con la regla de la democracia, desde adentro de la democracia y desde arriba de la democracia, vos pudieras cambiar algo y llegar hacia la libertad, te aseguro que no existiría la posibilidad. Te la ofrecen porque saben que si participás de eso, lo que vas a hacer es fortalecer el sistema político de avance contra el individuo. Entonces, para mí, ¿qué camino hay que seguir? Correcto. Este camino no quiere decir que es seguro y con certeza. Lo que sí quiere decir que tiene infinitamente más posibilidades que el camino de ir por adentro del sistema, con las reglas del sistema, desde arriba del sistema y desde adentro. ¿Por qué? Porque ese camino tiene 0 probabilidad, 0. Todo dividido 0 queda infinito. Entonces, por más que no tengas certeza que lo vas a cambiar, tenés infinitas posibilidades más que estos todos pseudo liberales que quieren ir por dentro de la democracia. Ahora, ¿cuál es el camino? Primero, ningún burócrata a lo largo de toda la humanidad entregó su privilegio de casta con una sonrisa. Primer punto, va a ser difícil, no es algo fácil. Segundo punto, es algo largo. Para ponerlo en contexto, Inglaterra tenía monarquía absolutista hasta 1643, que viene la revolución de Cromwell y pone la república durante 13 años, si no me falla la memoria. Después muere Cromwell, ponen el hijo y vuelve a haber un rey. Bueno,
tienen que esperar hasta 1681 para la Revolución Gloriosa y que el Parlamento tenga Cámara de los Comunes y vote y le saquen el manejo tributario y de la declaración de las guerras a los reyes. O sea, mirá el tiempo que pasó. Las cartas de Catón de 1720-1723 se plasman por primera vez en la Revolución de Estados Unidos de 1776. O sea, Locke 1680, los Whigs 1720-1723, recién se plasman en 1776, estableciendo el primer gobierno democrático republicano vía voto, del Poder Ejecutivo estoy hablando. Entonces, con su Congreso. A ver, todos estos caminos son largos. Y primero empiezan por la deslegitimación intelectual. Aparecen unos intelectuales, pocos, esparcidos, que empiezan a deslegitimar intelectualmente el sistema que hay. Por ejemplo, como hago yo, la democracia universal representativa, que yo digo con todas las letras, es una estafa, es un error científico, es una mentira, es inmoral. ¿Ok? Perfecto. Lo empiezan a deslegitimar. Ahora la situación todavía es más complicada, porque en los anteriores regímenes no tenías una educación pública obligatoria que te adoctrinaba en la religión del sistema que había, y no a un grupo selecto, sino a toda la población. Entonces, tienen que estar estos intelectuales y hay que empezar a deslegitimar, a dejar de creer lo que te enseña en la educación formal. Después de eso, hay que ir desde el primer segundo, al mismo tiempo que eso, por el agorismo. El agorismo tiene dos patas, la pata filosófica, que es el libertarianismo, y la parte pragmática, que es la contraeconomía. ¿Qué es la contraeconomía? Desobediencia. ¿Ok? Desobediencia civil. Thoreau. ¿Ok? No es un concepto nuevo. El agorismo escribe Conkin, Samuel Edward Conkin III. Correcto. Sí. Manifiesto neolibertario, el manual neolibertario, pero esto viene de Thoreau, desde antes. Desobediencia, ¿qué quiere decir? Yo, siempre que pueda y en forma creciente, voy a desobedecer, voy a evadir, voy a eludir, no voy a cumplir, voy a transgredir los impuestos, las reglas, todo, lo máximo que pueda. Y hay que ir creando una conciencia en la gente de todo esto que poco a poco se va a ir trasladando al accionar de todos los días. Entonces, acá es que se ve que el cambio es exactamente opuesto a lo que dicen estos pseudoliberales, aspirantes de burócratas, casta política, que quieren pasar a vivir de los medios políticos en lugar de los medios económicos. Es todo lo opuesto. El cambio es desde abajo y desde afuera del sistema. A ver, siempre ha sido así. Y esto es muy importante. Obvio que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, obvio que tiene el monopolio de la administración de la justicia, pero siempre fue así. A ver, toda revolución se hizo en la ilegalidad, en contra de las normas positivas del momento. O sea, Jefferson era un delincuente que corría el riesgo de ser condenado a la horca por la monarquía británica. En Argentina, en 1810, Cornelio Saavedra, el presidente de la primera junta, Mariano Moreno, Juan José Paso, los secretarios, con las grandes diferencias que había entre ellos, todos actuaron al margen de la ley. De hecho, el general San Martín, que cruza la cordillera, va a Chile y libera Perú, estaba al margen de la ley del virreinato de Perú y al margen de la ley del virreinato del Río de la Plata. ¿Qué quiero decir? Que la contraeconomía y este camino a la libertad es cambiar riesgo por prosperidad futura.
Y hay que hacerlo. Obviamente no es un camino para los timoratos que no se sacan el barbijo nunca y que en realidad quieren acceder a los medios a los medios políticos y ser un burócrata más del Estado sentado entre 247 ñoquis, parásitos inservibles del Estado. Que cuando uno se da cuenta que es un 246 avos en una Cámara Legislativa, el tipo lo único que quiere hacer es cobrar un salario rascándose, perdón la expresión, las bolas a partir de nuestros impuestos. Porque es mucho más fácil vivir de esa manera. ¿Se entiende? Entonces, este camino, yo creo, anotate en la mente, tengan el lapso temporal que manejé en la historia. Los tiempos se van a cortar por la revolución tecnológica, por lo que estamos haciendo nosotros ahora. Yo no sé si lo voy a ver, probablemente no lo vea porque tengo 49 años. Pero mis hijos seguramente sí. Correcto, Yaco. Bueno, magistral, al margen que la gente esté de acuerdo o no con lo que has dicho, me parece una nueva mirada a todo lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Perdón, Así ¿puedo que, decir una cosa que casi me olvidé? Es muy importante. Disculpame que te interrumpí. No me gusta hacerlo. No Me te olvidé de preocupes. algo. La única manera de desarmar los estados en esta situación es, además, que como resultado de este proceso, la gente en el proceso de deslegitimación del Estado lleve la secesión a cabo. La secesión, o sea, no tiene que haber Perú, no tiene que haber Argentina, tiene que haber pequeñas organizaciones. O sea, porque, ¿qué quiero decir? Argentina tiene, te lo pongo, un gobierno nacional con 20 ministerios, con 200 secretarías, subsecretarías, con los jueces federales, con 247 diputados, 72 senadores, después tiene 24 provincias, con sus jueces provinciales, con sus 24 congresos, y después tiene 2.400 municipios con sus 2.400 intendentes que están abajo de los 24 gobernadores. O sea, ¿qué quiero decir? Los burócratas pseudo-liberales nos mienten que van a cambiar algo desde adentro, porque pongámosle nombre y apellido. Sos un diputado. ¿Qué es cambiar las cosas? Por ejemplo, no, yo quiero que no haya seguridad monopólica estatal. Bueno, ¿cómo cambias eso? Imposible. Yo quiero que los contenidos de la educación no sean digitados por un ministerio. ¿Cómo cambias eso? Imposible. Y así muchos. ¿Cómo haces que no haya más sistema jubilatorio compulsivo estatal de reparto que nos afanan, nos roban los políticos? Tampoco. ¿Por qué? Porque tenés que convencer a todo ese organigrama que mencioné antes de los 3 niveles de gobierno. Eso es un seguro contra que nada cambie. ¿Entendés? Ponemos de presidente a Alexander Spooner y de vicepresidente a Rothbard y no cambia nada. Porque no pueden cambiar nada. ¿Se entiende? Entonces, la única manera en el proceso de legitimación es desarmar los países con todos los nombres y apellidos. Porque vos pensás que el Estado-Nación, estos países se han fortalecido desde que se abandonó el liberalismo, se pasó al neoconservadurismo y de ahí se avanzó al socialismo. Cuando entendemos todo esto que estoy explicando, te das cuenta que el proceso no puede durar ni 2, ni 4, ni 10 años. ¿Se entiende? Y vamos a seguir avanzando al socialismo. Porque este sistema tiene la dinámica puesta en ese sentido y es inexorable. Correcto, Diaco. Me ha gustado que pongas eso al final porque creo que ha sido la cereza al pastel. O sea, muy buena intervención. Creo que la gente tiene, al margen que esté de acuerdo, ¿no? Tiene una nueva visión más. Y así empiezan todos. Creo que cualquier filosofía política, primero la rechazas porque empieza en la época del cuestionamiento. Nada es, ok, tienes razón, ya soy así. Sino que uno empieza dentro de su interior a
a canalizar, empieza a pensar, empieza a ponerle pruebas y si ve que concuerda con la realidad que él vive, pues adopta esa filosofía política, lo cual está muy bien. Ahora bien, quería preguntarte algo, me dices si lo has visto, ¿no? Que bueno, que acá me están reventando el celular diciendo que te lo pregunte. Quería ver si, bueno, hace unos días vimos, por ejemplo, a alguien que yo sigo mucho, que es Jesús Huerta de Soto. Vimos a Jesús Huerta de Soto, por ejemplo, en una charla que tuvo Javier Milei, felicitándolo por defender la libertad, siendo Jesús Huerta de Soto un anarcocapitalista, como lo sabemos, creo que nadie va a poner en duda eso. ¿Tú qué opinas eso? Tú, al margen de, bueno, está en su libertad y puede hacerlo, ¿tú qué opinas que, o sea, siendo anarcocapitalista, felicita a Milei que, o sea, él también dijo que es anarcocapitalista, al menos filosóficamente, y luego minarquista, corto plazo. ¿Tú qué opinas de este saludo? Que, bueno, a mí voy a ser muy concreto. Fue una muestra más de la gran inmoralidad del actual accionar de Javier Milei. Porque Javier Milei le miente a su público, simula que es una sorpresa y que aparece de la nada, y sobre el final del video, Jesús Huerta de Soto reconoce, miren el video, que lo sentaron ahí, le prendieron la cámara. Jesús Huerta de Soto no usa WhatsApp, no usa Twitter, no usa ningún medio, solamente contesta mails y yo lo sé muy bien. Entonces lo sentaron ahí, ¿por qué? Porque trataron de, con una figura prestigiosa, sostener la imagen de Javier Milei que se está viniendo a picada debido a sus inconsistencias, contradicciones e inmoralidades, con quien se unió, sobre todo, y con lo que está haciendo. Y además, Jesús Huerta de Soto, haciendo honor a la escuela austríaca, que a diferencia de la escuela neoclásica de la cual viene Javier, asume información perfecta, la escuela austríaca asume asymmetric information, información asimétrica, o sea, no es perfecta. ¿Qué quiero decir? Pobre Jesús Huerta de Soto terminó preso de la asymmetric information, porque Jesús Huerta de Soto no tiene idea quién es José Luis Esper, la campaña testimonial que hizo José Luis Esper en el 2019, los destinos no claros de dónde fueron los 62 millones de pesos pagados con nuestros fondos que está en juicio en la corte, en la justicia argentina. ¿Qué pasó con ese dinero? No sabe que Javier está negociando y va a salir con UNITE, que es un partido de corte pseudonazi de Argentina, que es el mismo partido que le dio el apoyo a José Luis Esper y que Javier criticaba en el 2019 y decía, no, el armado político de Esper no me gusta, por eso no lo apoyo, y por eso conmigo firmó la carta, retirándole el apoyo, y ahora se va a unir con el partido nazi, o filonazi, que tanto criticó antes. Bueno, Jesús Huerta de Soto no tiene idea de nada de esto. O sea, asymmetric information. Eso es, y de buena persona que es, sí sabía el track record anterior de Javier, entonces accedió. Correcto, Diaco. Creo que ha sido muy directo y no te has andado rodeos, lo cual se agradece mucho tu honestidad. Ahora quería preguntarte algo. ¿Tú te sigues hablando con él? O sea, ¿tienes algún contacto o han cortado toda relación? No se hablan, no se miran. Yo a Javier Milei lo dejé, yo sabía que iba a pasar esto. Y no hablo más con él desde el día que anunció que iba a estar con el inmoral de José Luis Esper. José Luis Esper representa lo más rancio de las políticas sucias de cuarta, tercermundistas de Sudamérica. ¿Qué te jode más o qué te duele más? ¿Que Milei o ambos? ¿Que Milei se haya metido a la política o que haya entrado con Esper? Para ti, ¿qué es peor según tu punto de vista? ¿O ambos por igual?
No, cada uno puede hacer lo que quiera, pero tiene que ser consistente. José Luis Esper, los armados de José Luis Esper son inmorales y traicionan la ética de las ideas de la libertad. Entonces, ningún liberal puede ni pasar por la misma vereda de José Luis Esper. Eso es el problema más grave de todos. De hecho, hay otros armados políticos que yo llamo de los pseudoliberales, que están equivocados, ¿verdad? Y yo no los critico, pero no los comento tan fervientemente en contra, ¿no? Correcto. Entonces, para más o menos entender, o sea, porque nosotros no estamos... Discúlpame, Mirko, y vos fíjate que nadie conoce la persona de Javier Milei, la vida de Javier Milei, como yo. Y nunca nadie escuchó decir una palabra de la vida privada ni de la personalidad de Javier Milei, y elijo ni siquiera defenderme de todas las mentiras que ha dicho sobre mi persona y mi personalidad, porque es el ámbito privado y me parece que ni siquiera vale la pena ética y moral utilizar la violencia defensiva ante ataques mentirosos, aunque sean mentirosos. Correcto, Diaco. O sea, quería preguntarte ese tema porque acá, bueno, causó muchísimo revuelo. Incluso he visto que socialistas han utilizado tweets tuyos para atacar y desprestigiar a Javier. ¿Tú cómo ves eso? O sea, porque ellos utilizan, o sea, se crean su cuenta y dicen, ok, hasta alguien que fue amigo de Javier piensa así. Entonces, los liberales, los libertarios en general, hay que desacreditarlos por ejemplo, cogen tweets tuyos. Eso es lo que yo veo desde acá de Perú. No sé cómo tú lo veas. ¿Tú qué opinas de eso? Te contesto. Yo del momento que subo algo a una red pública, a una red de Twitter o Facebook, a lo que sea, eso que subo deja de ser mío. Primer concepto. Pasó a ser de el que quiera. Soy muy consciente de eso. Punto número 1. Punto número 2. No me extraña. Los neoconservadores como Javier y los socialistas de izquierda se necesitan unos a otros y son funcionales entre sí, ¿ok? Pero con un resultado cantado, que los pobres conservadores no tienen la suficiente inteligencia para darse cuenta. Siempre ganan los socialistas. Entonces, que unos usen a los otros, porque fíjate que hacen lo mismo. Yo te digo, el Estado es el enemigo. El Estado es el único enemigo. El socialista te dice, estos conservadores, estos liberales, bla, bla, hay que ir contra ellos, que empobrecen a la población. O sea, te crean la dialéctica. Necesitan de la dialéctica. El socialista te dice, Stalin, nuestro enemigo son las democracias de Inglaterra y Francia y Hitler. ¿Listo? Del otro lado, el conservador neofascista, ¿qué te dice? Zurdos de mierda. Nosotros somos superiores en los estéticos. La van a tener adentro, vamos contra ustedes. Crean la misma dialéctica, pero desde la vereda de enfrente. Para Hitler, los enemigos, ¿quiénes eran? Stalin y las democracias de Inglaterra y Francia. Entonces, queda más que plasmado que se retroalimentan, son funcionales unos a otros. Esto lo explica muy bien Rothbard en un ensayo que creo que está, si no me falla la memoria, en el orden 3 en el libro El igualitarismo como rebelión contra la naturaleza, cuando habla de izquierdas y derechas. Tanto los conservadores neofascistas como el accionar junto. Mirá que yo pongo la palabra accionar de Javier.
No estoy diciendo Javier, el accionar actual, neoconservador, neofascista de Javier actual, vos fijate que es un espejo del socialista. Los dos quieren utilizar el Estado para beneficio propio, para usarlo en lo que ellos piensan que hay que usarlo, concentrando el poder de los monopolios del Estado. Ahora bien, todos nosotros, o la mayoría de nosotros, que somos el poder social, que somos los medios económicos, estamos afuera de esta dialéctica que se retroalimenta y se fortalece entre ellos. Se fortalecen entre ellos, pero son un juego de suma cero con respecto a nosotros. Esa dialéctica entre ellos, que les es funcional solamente a ellos, nos juegan contra todos nosotros, los que estamos en el sector privado, ejerciendo los medios económicos y tratando de llevar a cabo la acción humana y la función empresarial en libertad, tratando de transformar el poder social. Los dos nos perjudican. Por eso, los liberales radicales pensamos que el Estado es nuestro enemigo y nos paramos afuera de este sistema y pensamos que este sistema tiene que ser cambiado por fuera de las reglas del sistema, desde abajo del sistema y por fuera del sistema. Como pueden ver, toda la arquitectura intelectual que defiendo es 100% consistente y nada contradictoria. Que ni los socialistas ni los neoconservadores pueden decir lo mismo. Correcto, ya me ha quedado muy claro más o menos cómo tú piensas, lo cual está muy bien, porque he concebido otra manera de ver la política, la economía, tal. Creo que esta charla va a ser muy enriquecedora, seguramente va a traer mucho que hablar, mucho que comentar. Ya sabes cómo es el tema de las redes sociales, pero siempre quería escuchar otra postura, porque normalmente he traído muchas personas a este canal y todos me han dado su visión, lo cual está muy bien, escuchar cada visión que tiene una persona y así uno ir construyendo su retórica política propia, lo cual me parece bastante bueno. Como ya estamos yendo hacia el final, quiero decirle a la gente que puede ir dejando sus preguntas, cualquier cosa para Diego, cualquier cosa lo pueden ir dejando. Yo más o menos voy a seleccionar las últimas preguntas para que él más o menos pueda responderle de los temas que queda acá. Y ahora, Diego, quería preguntarte algo más de teoría política, de teoría económica. Por ejemplo, tú cuando, al menos yo no lo he visto, pero tú cuando has tenido que, me imagino, habrá pasado, fue dentro o fuera de cámaras, pero al menos yo no lo conozco, contra un socialista. Normalmente, tú que utilizas, me imagino que la teoría de valor-trabajo, pero que quería que ahondes en esto, tú más o menos qué utilizas, qué instrumentos teóricos utilizas para desacreditarlo y decirle, tú estás equivocado. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? De repente utilizas ejemplos empíricos, oye, esto no funcionó, o de repente utilizas teoría valor-trabajo. ¿Tú qué utilizas para desbaratarlo en un debate? Para que la gente más o menos sepa qué utilizas tú y así inspirarse. Como de vuelta, van a ver mi consistencia a la hora de contestar. Yo creo que el aprendizaje que sirve amerita una internalización importante en tranquilidad, en libertad. ¿Por qué digo esto? Porque creo que los debates no sirven para nada. En los debates nada se toca en profundidad, nada, absolutamente nada se toca en profundidad, nada se explica, no hay espacio ni tiempo para construir razonamientos del tipo deductivo lógico praxeológico, que es los que demuestran las cosas como son y de verdad construyendo axiomas irrefutables, y terminan siendo un show barato de chicana donde hay un señor que aprieta un botón y dice, tus 2 minutos, carecen de valor total. Yo no participo de ese tipo de debates. Elijo no hacerlo. Porque como verás cómo explico, cómo soy consistente, todo esto que soy,
o trato de ser al menos, no se puede mostrar en un debate. Por eso, desde mi consistencia, critico el circo de los debates presidenciales y sostengo que los debates presidenciales no sirven de nada, que es un instrumento para seguir mintiéndole a la gente, porque ponen un debate presidencial como instrumento o artilugio para decir que exponen ideas y que le explican a la gente. No exponen ninguna idea, no le explican nada a la gente y lo tratan de utilizar como un instrumento fraudulento más de legitimación, cuando no lo es. Por eso yo no participo, yo elijo no participar. Ahora, ¿cómo voy contra los socialistas? Bueno, estoy escribiendo un nuevo libro que creo que en algunos meses estará a la venta, con mis conferencias, con mis apariciones, con este tipo de entrevistas. Yo creo que el que me escucha va a aprender más, que es lo que me importa, va a adquirir más conocimiento viendo esto que viendo un debate de una hora en el cual nos cruzamos chicana con un socialista 10 veces de 2 minutos cada uno. ¿Qué? No, la calidad no se puede ni comparar. Correcto, Diego. Me ha parecido bastante interesante tus respuestas, cada una de ellas. Igual, como dije, pueden ir dejando cualquiera de sus preguntas. Las preguntas con donación obviamente van a tener más privilegios en ese sentido, gracias a las personas que apoyan este canal. Y Diego, quería más o menos preguntarte lo siguiente. ¿Tú cómo ves, o mejor dicho, voy a empezar con esta pregunta primero? ¿Tú qué conoces de la política, economía? Ya sé que no manejas el tema, no conoces mucho, pero ¿qué es lo poquito que sabes o has escuchado de Perú en su sistema político, económico? Lo poco que has escuchado. Mira, lo que más sé de Perú es sobre su moneda y el sistema de conducción de la política monetaria basado en metas de inflación, si no me equivoco, ¿no? O al menos pseudo metas de inflación. Después podemos discutir la rigurosidad con la cual se lleva aplicada. Eso es lo que más conozco de Perú. Me llamó, capaz ustedes perdónenme si me equivoco, ¿no? Me llamó la atención que acá en Argentina no pasa. Cuando después de Fujimori, corrígenme si me equivoco, vuelve Alan García en algún momento, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Cuando Alan García vuelve, al menos en el discurso, esto en Argentina nunca pasó, porque Alan García fue presidente en su primer gobierno al mismo tiempo que Alfonsín en Argentina. Alfonsín se murió 30 años después, redondeando, de haber sido presidente, diciendo lo mismo que decía cuando era presidente, ¿no? Y haciendo más daño todavía fuera de la presidencia que en la presidencia. Y Alan García, en su momento, después de Fujimori, al menos en el discurso, no sé qué hizo después en términos de gobierno, discúlpenme mi ignorancia, en el discurso había sido diferente, como que algo había aprendido. A lo mejor vos me decís, no, Diego, no fue así, seguía siendo el mismo de antes. Pero me acuerdo que cuando lo escuché me llamó la atención, porque hice el paralelo con Alfonsín, ¿no? Sí. Y me llamó la atención, ¿no? Bueno, eso. Y no sé mucho más. Siempre tengo muy presente, con respecto a Perú, no sé si notaron que yo soy de Buenos Aires, los extranjeros tienen como acento argentino el acento del porteño de Buenos Aires. Hablo muy estereotipo, tipo muy de la forma de hablar es tipo muy del cliché del estereotipo porteño, argentino. Entonces digo, lo que siempre tengo muy presente que cuando viajo a Latinoamérica, sos argentino, no nos quieren, y yo sé que en Perú nos quieren, y tengo muy presente que el problema que tuvimos con el tema de las armas y Perú y Ecuador, que nos agarramos la cabeza acá en el pasado, hace varias décadas, con el tema ese de las armas de Perú, que fue bastante una vergüenza en relación con la historia argentina con respecto a Perú y Perú con respecto a Argentina, ¿no? Pero no conozco mucho más. Sé Correcto. que tienen la comunidad japonesa más grande de Latinoamérica después de Brasil.
Correcto, no, sí, recuerdo que teníamos un evento llamado el Matsuri en noviembre, donde participamos con la comunidad japonesa. Pero son cositas, mucha gente no sabe que conocí eso, pero sí, sí lo conozco, chicos. Por ahí ya tengo varias preguntas, más o menos he estado viendo más o menos qué te preguntan. Te preguntan sobre dos temas. Quería saber, primero, si conoces, sabes qué es y qué es lo que consideras tú que es ideología de género. No sé si lo conoces o sabes qué es, Sí. o al menos tú que entiendes, y qué opinas del aborto. O sea, son dos temas que me gustaría saber tu opinión. Bueno, con respecto al aborto, los invito a que entren en internet y lean una nota mía que se llama Las ideas de la libertad y el aborto. Está en Infobae, www.infobae.com.ar. Ahí la tienen. Hago un paralelo con la teoría austríaca, la teoría del capital austríaco, la propiedad privada, la mujer y el aborto. Para mí el aborto no tendría que, el Estado no tiene nada que hacer con el aborto. ¿Ok? Nada que hacer con el aborto. ¿Ok? Jamás debería haber estado penalizado, nada tiene, nada. No es de la órbita personal de la mujer. Listo. Ahora, con respecto a la ideología de género, yo creo, y voy a tratar de ser cuidadoso para que no se me interprete mal, yo creo que la revolución de la mujer, mirá cómo la llamo, no hablo del feminismo, son dos cosas diferentes, ¿eh? La revolución de la mujer es la revolución más importante de la historia de la humanidad. Y es 100% consistente con la ética y la moral de las ideas de la libertad. ¿Por qué? Porque en la historia de la humanidad, el yugo al cual ha sido sometida la mujer estuvo construido y justificado 100% en una cuestión de violencia física. El hombre tiene más poder, más fuerza física, y a partir de ese mayor poder y esa mayor violencia física, sojuzgó los derechos naturales de la mujer, poniéndola en una posición relativa inferior a él. O sea, mediante la violencia, rompió uno de los pilares fundamentales del derecho natural, que es la igualdad ante la ley y la justicia, los derechos naturales. ¿Ok? Perfecto. Es más, hasta la privó a la mujer de utilizar su propiedad privada primaria. Su propiedad privada primaria, ¿qué es? Poder utilizar como ella quisiera y en total libertad su cuerpo, su energía, su fuerza de trabajo, siempre y cuando no entorpeciera o violentara el resultado de lo obtenido por los hombres ejerciendo su propia libertad de su propia propiedad privada. ¿Ok? Listo. Y esto es una aberración para la ética y las ideas de la libertad. Por eso yo pienso que es la revolución más importante de la historia de la humanidad. Ahora, del otro lado, guarda, no estoy tampoco en favor del igualitarismo extremo. ¿Por qué? Porque no somos iguales la mujer y el hombre. Hay diferencias. Para algunas cosas juegan a favor, para otras cosas juegan en contra. O sea, ¿ok? Listo. En un embarazo pienso exactamente lo mismo. No es lo mismo cuando tenés una cigota de 4 semanas de vida, la mujer que el hombre. No, la naturaleza nos hace diferente. O sea, no nos pongamos en igualdad, para poner un ejemplo. Ahora, como siempre, el socialismo,
la izquierda, las causas éticas, morales, nobles y justas, las pudren, las distorsionan, ¿ok? Y persiguiendo sus propios fines políticos que existían previamente, quieren utilizar eso en pos de ese fin que ellos ya tenían predestinado previamente. Del otro lado, los conservadores se ponen de la vereda opuesta. Y para exagerarlo en términos metafóricos, tenés de un lado al hipersocialista defendiendo que el Estado le tiene que regalar el aborto a todos, y del otro lado tenés el conservador que viene con la cruz de la religión católica. No, estás matando un hijo. ¿Ok? Y te das cuenta cómo son funcionales unos a otros. ¿Ok? Listo. En el mundo, en los últimos años, ¿qué pasó? Los estados empezaron a convalidar las leyes del aborto, de las cuales yo no estoy a favor en Argentina. Un ejemplo más de la victoria socialista sobre los conservadores. Los conservadores le entregan la victoria en bandeja de plata a los socialistas. Más ejemplos parecidos, lo que es el aborto en el siglo XXI fue el divorcio en el siglo XX. Y en el siglo XIX, ¿qué fue? La ley del matrimonio civil, porque antes era solamente en Occidente el matrimonio católico o religioso. ¿Quién ganó siempre? La izquierda. Y en cambio, los liberales, radicales, que estamos por fuera de esto, mirá cómo también en este tema nos paramos de manera totalmente diferente a estos dos polos nefastos de neoconservadurismo, socialistas, que se retroalimentan entre sí. Siempre termina ganando el socialismo y el Estado, y ellos se retroalimentan entre sí en un juego de suma cero que lo único que hace es que nosotros estemos cada vez peor. Los que llevamos a cabo la acción humana y vivimos de los medios económicos, intentándolo hacer en libertad y tratando de zafar, o sea, estar afuera, del accionar tiránico de los medios políticos. Correcto, Diaco. Creo que te contesté. No, me has contestado perfecto. Igual por ahí preguntar feminismo liberal, creo que ya lo has contestado igual, está en la respuesta. Ahora quería preguntarte algo que, bueno, me siguen reventando el celular con esto. ¿Conoces al economista, sí o no, nada más, si no pasamos ya a otro tema? ¿Conoces al economista Hernando de Soto, que es de acá de Perú? No lo conoces. Ok, está bien, perfecto. Está bien, entonces pasamos a otro tema. Por ahí están preguntando. Bueno, acá vamos a estar de acuerdo definitivamente. Quería que hagas una pequeña respuesta de por qué es contraproducente e inmoral, por ejemplo, prohibición de, por ejemplo, las drogas, por ejemplo. Esto lo explica genial Huerta de Soto en uno de sus cursos, a mí me encantó, pero quería más o menos ver cómo tú lo explicas. Es muy sencillo, voy a ser muy breve porque aparte estamos avanzados en el tiempo. De vuelta, siempre yo transmito ideas. Los invito a leer a Lysander Spooner sobre este tema. A ver, 1. Las drogas. Si yo consumo drogas y yo no invado la propiedad privada, no agredo la propiedad privada en su máxima definición, ni agredo el resultado de la propiedad privada de un tercero, ¿me puedes decir qué mal provoco? Ninguno, absolutamente ninguno. Yo tengo el derecho de consumir lo que yo quiera. Aparte, como todo, ¿qué es una intervención del Estado? Prohibir una droga, ¿ok? Se llama prohibición de bienes. Toda
hay toda una categorización que están las intervenciones autísticas, las binarias y las triangulares, en Poder y Mercado de Rothbard, están todas. Cuando vos prohibís un bien, como la cocaína, como la marihuana, la droga que se te ocurra, ¿con qué criterio lo haces? ¿Quién lo hace? ¿Por qué prohíbe esas y no prohíbe el tabaco? ¿Por qué prohíbe eso y no prohíbe el alcohol? De vuelta, Hayek, la fatal arrogancia, lleva a prohibir las drogas. Ahora, cuando vos las prohibís, ¿qué sucede? Entramos en la imposibilidad del cálculo económico de von Mises, porque el burócrata del Estado no se puede hacer de la información necesaria, ya sea, como explica Jesús Huerta de Soto, por problemas de información estáticos o problemas de información dinámicos. O sea, los estáticos es, no se puede hacer de la información relevante, y los dinámicos es, impide crear nueva información, con lo cual lleva a malos resultados. Y cuando lleva a malos resultados, el tipo los quiere corregir con más y más intervención. Y te lleva al camino de la servidumbre de Hayek. Ahora bien, cuando prohibís algo, automáticamente creas un mercado negro. Y la gente se va a seguir drogando a un precio más caro. ¿Ok? Además, pero además y sobre todo, es una transferencia de recursos de los que se drogan y de los que no se drogan a los burócratas del Estado. Porque ellos lucran de esa intervención. ¿Por qué? Porque ellos ganan dinero a partir de la creación del Ministerio de Contra la Droga, la Secretaría de la Marihuana, la Secretaría de la Cocaína, la Secretaría... Lucran con eso, generan violencia, genera externalidades como la industria del armamento. ¿Y qué aparece ahí? Aparecen dos bandos. La DEA, armada, y los delincuentes del negocio, delincuentes porque el Estado lo decretó así, delincuentes del negocio de la droga, armados. ¿Y quiénes son los que no están armados? La población. Nosotros, de vuelta en el medio. Entonces, el punto interesante es que algunos te dicen, no, porque hay unas condiciones iniciales que tenemos estado de bienestar. Entonces, si tenemos estado de bienestar y al drogadicto lo curamos y lo tenemos que pagar en el hospital público entre todos, tenemos que prohibir las drogas, porque si no, nos va a salir una fortuna. Y no es justo que entre todos paguemos al drogadicto. Bueno, ok. Prohibir los autos, porque chocan en una esquina, se rompen todos los que van adentro de los autos y los curás en el hospital público. Prohibir las carreras de triatlón o de ciclismo, que te tirás por una montaña en bicicleta, te caes de la bicicleta, te rompes todo, ¿ok? Y tenés que gastar plata en el hospital público. Prohibir el azúcar, porque el azúcar es legal. Yo conozco economistas que le ponen 4 o 5 cucharaditas de azúcar a un café. Y lo digo a propósito de esto. ¿Ok? Mirá si termina diabético, porque el Estado no prohibió el azúcar. Y lo vamos a tener que pagar entre todos. A su tratamiento de diabetes, porque consumió mucho azúcar. Entonces, y así, prohibir cigarrillo, prohibir tomar sol, porque a ver si le sale cáncer de piel. Entonces, ahí tenés el camino de la servidumbre. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está el problema? De vuelta, en el único enemigo. El único enemigo es el Estado. El problema es el estado de bienestar. Tenés que desarmar el estado de bienestar y tenés que liberalizar todo el mercado. Y que la gente se drogue. Y se haga cargo de las drogas. Y después, a ver, en ningún sistema no va a haber delitos o van a desaparecer los delitos. Después se tendrá que ir a la justicia cuando corresponda penal, cuando corresponda civil. Y esa justicia puede ser en libre mercado, privada, prestadas por compañías de seguro,
en base a un derecho consuetudinario basado y montado sobre el principio de reciprocidad y en el cual no se procura el castigo del victimario, sino resarcir a la víctima. Esto era el viejo derecho que existía en Gran Bretaña con los sajones antes de la invasión normanda en el siglo XI. ¿Ok? Correcto, Diego. Creo que ha sido una charla muy enriquecedora. Creo que hemos aclarado muchísimos temas y la gente, al margen que estén de acuerdo o no, yo ya en otros videos, no se preocupen que voy a ir tocando todos los temas. Al margen no, hay una nueva posición, estúdienla. Cada vez lo que estén de acuerdo bien, lo que no estén de acuerdo no, pero hay una nueva posición y has abierto nuevas ventanas que de repente la gente ahorita dice no, pero de repente dirán después sí. O sea, es algo nuevo, lo cual agradezco mucho tu intervención. Diego, quiero agradecerte por haber estado acá. Ya estamos justo en la hora y nada, quería que nos des unas palabras finales para ya finalizar definitivamente. Amigos de Perú, me encantaría poder viajar a Perú, poder dar alguna conferencia en vivo, que me vengan a ver, podamos charlar, me puedan hacer todas las preguntas que quieran, después ir a comer, quedarnos charlando de todos estos temas hasta la 1, 2 de la mañana, me encantaría, pero sobre todo tengan presente que eso cada vez es más difícil, porque estamos en un mundo que viaja sostenida, pero sistemáticamente al socialismo. Y la casta política cada vez nos va a controlar más. Y nuestra manera de poder estar fuera de eso es haciendo la máxima contraeconomía en todo sentido, deslegitimando intelectualmente el sistema, practicando la contraeconomía económica, practicando la contraeconomía educativa y estudiando lo que nosotros queremos nos sirve, formándonos en libertad, no consumiendo lo que nos obligan a consumir. Eso simplemente para pasar el examen y darlo de largo. Pero el camino es largo. En el corto plazo no soy optimista, en el mediano tampoco. Pero en el largo soy sin duda optimista. Porque el régimen de la democracia universal representativa está entrando en su fase de declive. Correcto, ¿okay? Diego. Ha estado increíble. ¿Vas a decir algo más? Y depende de nosotros. La política no transforma nada. Los que transforman la realidad somos nosotros. La acción humana, la función empresarial ejercida en libertad, transforma la realidad. La política es una máquina de ponerle palos en la rueda de la acción humana y la función empresarial, dificultando, ralentizando la velocidad de la acción humana transformadora. A lo sumo, legaliza comportamientos transformadores que nosotros ya habíamos implementado antes, como por ejemplo el divorcio. La gente se divorciaba y el Estado ¿qué hacía? Impedía que la gente se divorciara en libertad, le ponía palos en rueda. El Estado impedía que la gente del mismo sexo se pudiera juntar. La gente lo hacía igual. ¿Cómo terminó el asunto? Bueno, cambia de países en países. En Argentina, la gente del mismo sexo se puede juntar. La gente se puede divorciar. ¿Qué quiere decir? La acción humana termina ganando el partido. Por eso tenemos que ser optimistas. Pero ahora el partido se gana por más goles de diferencia y más rápido si dejamos de creer en el Estado y en la educación pública, en la democracia y en las reglas del sistema.
De acuerdo, Diego. Increíble reflexión final. Te agradezco mucho por haber estado acá porque has aclarado un montón de dudas, has dicho muchas cosas que la audiencia va a tomar, va a empezar a analizar y va a empezar a sacar sus propias conclusiones. Así que te agradezco igual, dejo decirte algunas palabras ya fuera de cámaras cuando ya terminamos. Y a todos ustedes por estar, no se olviden que mañana, le dejo una bomba ahorita. Mañana sale el análisis económico del plan de gobierno de Rafael López Aliaga. Se los digo desde ya para que ya más o menos se vayan viendo. Mañana sale el análisis. He estado todo el día de hoy grabando, estoy bien cansado, pero mañana sale y ustedes verán si es que qué tal es, si por ahí hay algunos que dicen que es liberal, otros no. Ahí voy a responder todo lo que más o menos dice. Primero quise traer a Diego justo para que concuerde y más o menos ustedes ya vayan viendo cómo son las cosas. Así que muchísimas gracias a todos y nos veremos en el próximo video de mañana. Un saludo y hasta pronto.